Buenas noches. Antes de ir con la mucha información de este miércoles, vamos a ver esto. Hoy registramos otra de esas escenas que nos dejan con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué ocurren y siguen ocurriendo estas cosas en México? Una balacera esta madrugada en el estacionamiento de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a ver las imágenes. Policías de Nesa fueron a balear, a dispararle a 3 personas. Ahí, en el estacionamiento del aeropuerto. ¿Qué demonios es esto? Eran cerca de las 5 de la mañana cuando policías de Nezahualcóyotl llegaron al estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con información del municipio, perseguían al auto blanco luego de que les reportaron que sus pasajeros iban armados. Aunque uno de los policías municipales les pedía detenerse y bajar, el conductor del auto blanco esperó a que la pluma del estacionamiento subiera para poder ingresar al aeropuerto. Los policías dejaron su patrulla en la entrada del estacionamiento e ingresaron a pie para buscar a estas personas. Dentro del estacionamiento, 2 mujeres y un hombre bajaron del auto blanco y caminaron algunos minutos por los pasillos del estacionamiento, al parecer para intentar perder a los policías. Sin embargo, cuando volvieron a su auto, los policías municipales los encontraron, les pidieron que bajaran y al no hacer caso, comenzaron a dispararles. Una de las mujeres resultó herida de bala en la cabeza y el conductor del auto herido de un brazo. Policías de Nesa en la terminal, en el aeropuerto de la Terminal 2. Luego de la balacera y de toda la imagen que acabamos de ver, llegaron marinos, llegó personal de seguridad del aeropuerto, policía auxiliar de la Ciudad de México. Los 2 policías, porque fueron 2, los 2 policías municipales de Nesa, ahí están, fueron identificados como Sergio Ruiz y Leonardo Calvario. ¿Qué demonios hacían? Ambos fueron remitidos a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de lesiones dolosas por arma de fuego. La mujer herida está hospitalizada. Hace 9 días, el 31 de julio, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, denunció amenazas, está recibiendo amenazas. ¿Quién lo amenazaba? Según él, el cártel de Sinaloa. Él es ecuatoriano, candidato a la presidencia, y dijo que lo amenazaba el cártel de Sinaloa. Esto dijo después de presentar la denuncia ante la Fiscalía de Ecuador hace 9 días. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña. Sigo refiriéndome a él y a su estructura. Ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. 31 de julio, el cártel de Sinaloa atacará contra mi vida. Hoy, esta tarde, 9 días después, ese hombre, candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado al salir de un mitin en la ciudad capital, en la ciudad de Quito. Lo mataron a 11 días de las elecciones presidenciales. Lo mataron. Más adelante vamos a tener la información completa sobre el homicidio de este hombre que denunció amenazas del cártel de Sinaloa y hoy fue asesinado. Y en otras cosas, el comité organizador del proceso interno del Frente Amplio por México dio a conocer que solo 4 aspirantes pasan a la siguiente ronda, donde se definirá la candidatura presidencial de la oposición. Pasaron
pues sin sorpresa, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, panistas, y los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid cumplieron con el requisito pedido de presentar al menos 150,000 firmas distribuidas en al menos 17 estados. Los 4 aspirantes, ellos 4, van a participar mañana en un foro donde deberán presentar su visión de país. Más adelante vamos a ver la crónica de lo que ocurrió hoy con estos 4 personajes y con 2, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, que no quedaron muy conformes con esta resolución. Sí, no, pues déjame pensar. Si vas con mamadina, porque me estaba esperando. No se siente más rico porque se encierra el aire aquí. Sí, no, ustedes. Uno de esos era al cuarto, era. Ahí están las imágenes. Otra vez se registró una falla en un elevador en una clínica del Seguro Social. Esta vez, pues los afectados registraron estas imágenes. Se dieron en el Hospital General de Zona 7 en Monclova, en Coahuila. La falla se reportó a las 8:30 de la mañana cuando un elevador se atoró entre el primer y el segundo piso. Las 7 personas que estaban adentro quedaron atrapadas, según los reportes, por más de 3 horas. Tuvieron que llegar los bomberos de Monclova, personal de protección civil, trabajadores de la empresa, en este caso la empresa de elevadores Otis, la encargada del mantenimiento de los elevadores, y por fortuna los pudieron rescatar. Las 7 personas salieron ilesas, entre ellas veíamos ahí una mujer en silla de ruedas. Al salir dijo esto. Te asustas mucho porque pues estás atorada, pero gracias a Dios todo bien. Pues estaban en el segundo piso, solo atrapados. Sí, con un poquito abierto y oxígeno pasaba y todo, y estaba la pared. Sí. Veías la pared y te asustabas más. Nos tranquilizamos porque todos nos empezamos a dar ánimos y pues para tranquilizarnos porque estábamos muy asustados. Ya no me quiero volver a subir. A diferencia de otras ocasiones, el Seguro Social no dio más información, simplemente dio a conocer que se suspendió el servicio del elevador, se colocó la señalización necesaria para evitar que alguien lo utilice. De acuerdo con el Seguro Social, se espera que las tareas de mantenimiento correctivo concluyan para las personas de Monclova esta misma semana. Bueno, veíamos hace unos momentos a Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Son uno de ellos 4 va a ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México. Ellos, según el comité organizador, cumplieron con los requisitos, solo 4 de 12. Pero no todos quedaron satisfechos. Calificado por el comité organizador como un ejercicio inédito, el filtro de las firmas para los aspirantes a conducir el Frente Amplio por México dejó en el camino a los aspirantes perredistas. Más allá de los resultados, en estas semanas todos mostraron que es posible poner en la agenda nacional un procedimiento que incluya a la sociedad civil en la política nacional. Porque los respaldos ciudadanos y de los aparatos partidistas que debían validarse en 17 entidades del país solo fueron cubiertos por 2 del PAN y 2 del PRI. La porra priista se llevó el aplausómetro. Enrique de la Madrid Cordero. Beatriz Paredes Rangel. Santiago Krill Miranda. Xóchitl Gálvez Ruiz. Pero los panistas igualmente celebraban por haber conseguido los mayores porcentajes de firmas ciudadanas. El comité organizador del proceso interno de la oposición presumió la base de electores potenciales ya reunida. Validadas, tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas. El número de firmas que se recabaron por todos los aspirantes equivalen a las que se requieren para formar 8 partidos políticos.
De ese tamaño es el esfuerzo realizado. En el esperado cierre de filas, García Cabeza de Vaca pasó lista. Pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del frente. Esta lucha no se trata de mí, se trata de México. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente, de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México. Y aunque todavía está en veremos la suerte de los enojados perredistas y de las impugnaciones que ya preparan, se lo quiero manifestar a mis compañeras y compañeros que siguen y que ha sido anunciado que continuarán. No es mi intención afectarlos y por supuesto no es mi intención afectar el proceso. Simple y sencillamente no puedo dejar de manifestar mi inconformidad por la decisión que ha tomado el comité. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador, deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país. El comité repartió certificados de finalistas e hizo el sorteo para el primer foro que mañana, según los organizadores, será una conversación entre aliados y amigos. Templado Miguel Mancera expresando sus dudas e inconformidades, no tan templado Silvano Aureoles diciendo que él no haya quedado entre estos finalistas pone en riesgo la solidez del frente opositor. En fin, vamos a regresar al tema al final del programa. El Tribunal Electoral Federal determinó que los servidores públicos que están participando en el proceso del Frente Amplio por México no tienen que pedir licencia a sus cargos para seguir participando, participando de aquí al 3 de septiembre, que es la fecha en la que se determinará quién de los 4 queda como coordinador del frente y luego será el candidato presidencial. El presidente López Obrador volvió a irse duro contra los magistrados electorales, les reclamó que hayan alterado, según él, según el presidente, sus palabras sobre Xóchitl Gálvez para acusarlo de violencia política de género. Y dejó esta pregunta. Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? Xóchitl Gálvez le respondió. Él es el presidente de la República. Él es el hombre más poderoso de este país. Pues yo no creo que debamos normalizar la violencia hacia las mujeres. Sí me preocupa que el presidente no entienda de qué se trata. El presidente tiene que entender que referirse de esa manera a una mujer y negarle la capacidad de pensar, ya no se vale. Creo que sí le urge un curso de violencia política en razón de género. Y ahí siguen el presidente y Xóchitl Gálvez, creo que es el segundo sí, pero que es el tercer día de la semana en que siguen en este tema de la violencia política de género. Claudia Sheinbaum volvióse a recorrer partes de la Ciudad de México, estuvo en la alcaldía Venustiano Carranza y bueno, ayer invitó a Vicente Fox y a Carlos Salinas, hoy llevó ni más ni menos que a Venustiano Carranza, ahí a la Venustiano Carranza, y el señor Carranza fue el encargado de leer la semblanza de Claudia Sheinbaum, le entregó un busto pues, de él mismo. También estuvieron jóvenes Dreamers, estos muchachos que se fueron desde muy niños a vivir a Estados Unidos. Claudia Sheinbaum aprovechó para hablar sobre migración y otra vez sobre encuestas. Y desde aquí les decimos que estamos con ustedes en esta lucha que han emprendido para poder desarrollarse allá en el vecino país. Aprovecho para decir también aquí que recientemente hubo un simulacro allá en los Estados Unidos, un simulacro de la encuesta que pronto va a haber. Y adivinen qué, quedamos en primer lugar allá también del otro lado de la frontera. Sobre las encuestas, Claudia Sheinbaum dijo, pues
más o menos lo que había dicho ayer y antier. Y Marcelo Ebrard le respondió diciendo más o menos lo mismo que había dicho ayer y antier. Si hay una cosa irregular, la decimos, pero no esperamos que pase eso, porque es un desastre. Imagínate, el movimiento del que pertenecemos, su eje es una apelación ética, es la igualdad, por un lado, y por el otro, la democracia. Imagínate tú que Morena se pusiera a hacer una alteración en las encuestas, sería verdaderamente suicida. Y desde luego no lo permitiríamos, ya no digo yo, muchos militantes. Y por lo visto, pues así van a seguirle hasta que termine este proceso en Morena. Terminará los recorridos a finales de agosto y el miércoles, porque va a ser miércoles 6, un miércoles, dentro de 4 semanas, el miércoles 6 de septiembre se dará a conocer el resultado de la encuesta o de las encuestas de Morena. Y para ese miércoles, dentro de 4 semanas, ya sabremos quién va a ser el candidato presidencial por la oposición. Y finalmente, ¿quién tenía razón con esto de las encuestas? Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. ¿Qué cosa lo de Ecuador? Claudia, buenas noches. Así es, Ciro, buenas noches. Justo lo veíamos al inicio del programa. Hace 9 días, el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, uno de los aspirantes con una de las voces más críticas en contra de la corrupción, según medios de Ecuador, denunció esas amenazas que veíamos en pantalla al inicio de este espacio en su contra. Culpaba de esas amenazas a un grupo delictivo ligado al cártel de Sinaloa. Y hoy por la tarde, Fernando Villavicencio fue asesinado así, al salir de un mitin en Quito. Este hijo de puta, maldito desgraciado. Mamá verga, mátalo, hijo de puta. Ahí se va el otro, cógelo. Los primeros reportes hablan de al menos 40 disparos. Incluso fueron 9 las personas que resultaron heridas y al señor Fernando Villavicencio le costó la vida minutos más tarde en un hospital. ¡Qué imagen! Y también se dijo que uno de los atacantes fue alcanzado y detenido por miembros del equipo de seguridad del candidato. Trató de escapar, pero cayó de una motocicleta y allí lo capturaron. Tras un fuerte enfrentamiento, el presunto sospechoso resultó herido. Pero esta noche la Fiscalía de Ecuador confirmó ya su muerte. Qué tragedia. ¿Y qué dijo el presidente de Ecuador? Pues Guillermo Lasso tuiteó indignado y consternado por el asesinato de Fernando Villavicencio. Dijo por su memoria, por su lucha, les aseguró que este crimen no va a quedar impune. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley encima. El gobierno mexicano también condenó este asesinato y expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo ecuatoriano. A través de la Cancillería. Y además, bueno, aquí es el cártel de Sinaloa, pero había información, estábamos viendo en los medios de la Ecuador. Prensa de Ecuador asegura que hubo reporte de amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. No de Sinaloa, sino de Jalisco Nueva Generación. Del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de una universidad en Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil. Del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues suerte, Ecuador. Mucha suerte a los queridos ecuatorianos. Y sobre el caso, Ciro, de este cateo a la empresa financiera Black Wall Street Capital, hoy después de casi 5 meses, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México devolvió el inmueble a sus dueños. Le quitaron los sellos con los que aseguraron la empresa, la entregaron al abogado Virgilio Tanús, pero hay que recordar que 2 jueces determinaron que este cateo fue ilegal. Los dueños de la empresa acusaron que durante el cateo los policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía de la Ciudad de México les robaron alrededor de 70 millones de pesos. Esa es la versión del dueño de Wall Street. Abogado, ¿algún indicio del dinero?
Ninguno, ya se recorrió todo el inmueble en compañía de ustedes, de los medios, incluso con la propia fiscalía, y pues no hay ningún dinero aquí al interior del inmueble. Está completamente destruido, paredes, le arrancaron todas las cámaras, rompieron todos los muebles, inhabilitaron muchas cajas de seguridad, es decir, el site está completamente destruido. Estamos viendo que las computadoras, pues también de las propias computadoras se sustrajeron los discos duros de las computadoras, entonces pues realmente el daño es muy cuantioso. Por lo pronto, hace unos minutos, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México emitió a través de un comunicado en el que dicen textual que hasta el momento ni el representante legal ni persona alguna han podido acreditar el origen, preexistencia y o propiedad del dinero que la empresa ha señalado le fue robado, por lo que es falso, según la Fiscalía, hacer una afirmación en ese sentido. Suponemos que la empresa va a tener las pruebas, los documentos, los registros de que tenían ese día esa cantidad. Pues si no, ¿cómo? Aseguran tienen registro de todo y que lo van a demostrar ante la autoridad. Pero no lo han presentado. No lo han presentado. Por lo pronto, ¿qué hay? 7 policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están presos por este caso, acusados de ejercicio abusivo de funciones, y un agente, el Ministerio Público, que ordenó el cateo, prófugo de la justicia. Y todas las personas de Black Wall Street que estuvieron en la cárcel ya están libres. Ya, libres 5 personas, entre ellas el dueño de Black Wall Street Capital. En otras cosas, una jueza federal de distrito en Veracruz ya ordenó dejar en absoluta libertad a la jueza local Angélica Sánchez. De un plazo de 24 horas, Ciro, para que quede libre, y también ordenó cancelar todo el proceso judicial contra ella. Estaba en prisión domiciliaria. Sí, así es. Es que señaló la jueza federal a la Fiscalía de Veracruz y al juez de control de violar la suspensión de un juicio de amparo que impedía que la detuvieran. Sí. Angélica Sánchez está acusada, recordemos, por delitos contra la fe pública, por tráfico de influencias, por supuestamente haber dejado en libertad a un líder criminal en Veracruz. El 16 de junio, Angélica fue detenida por guardias nacionales afuera de un hotel, lo vimos aquí. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, exacto. Y se la llevaron a pesar de haber mostrado la suspensión que le habían otorgado. Suspensión que hoy acusa, y por eso la resolución de la jueza federal, quien determinó que esta detención fue ilegal. Aquella vez la trasladaron a Veracruz, la dejaron presa en el penal de Pacho Viejo hace un mes, el 13 de julio. Como bien mencionabas, el juez le cambió la medida cautelar a Angélica Sánchez, por lo que se quedó en prisión domiciliaria. Pero tienen 24 horas para dejarla en libertad. A ver qué hace el gobernador, que ya dijeron que van a impugnar y demás. La Fiscalía también dijo que va a impugnar y que además se va con todo lo que la Constitución le demande. Cuitláhuac García publicó este mensaje en sus redes sociales. Reprobamos la ilegalidad de las resoluciones de algunos, por fortuna pocos, jueces federales que tuercen la ley para liberar a presuntos delincuentes. En el caso de la jueza Angélica Sánchez, no se violó ningún amparo. Ahora resulta que a la jueza de distrito se le olvidaron las clases básicas en materia de amparo. Qué raro, ¿no? Qué raro, gobernador, qué raro. Cuitláhuac García. Toparon con la justicia federal. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque 4 años después de lo que había prometido el difunto Gerardo Ruiz Esparza, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio anterior, pues hoy por fin pudimos ver en movimiento uno de los trenes. Permíteme corregir, 5 años después, porque dijo que iba a ser en agosto del 2018. 5 años después. Efectivamente. Que prometió que ya iba a estar funcionando que iba a estar en agosto del 2018 el tren México-Toluca. Y 5 años después, hoy pudimos ver en funciones uno de los trenes de una de las obras malditas, o la obra más maldita de las obras malditas. El 14 de septiembre, en 5 semanas, se supone que va a comenzar a funcionar. Esto según prometieron las autoridades. Eso sí, solo una tercera parte de los casi 58 kilómetros de recorrido. Hoy estuvimos en los trenes. También hicimos el trayecto por 4 de las estaciones de la línea, de Sinacantepec a Lerma. Mañana vamos a ver cómo son, qué características tienen, pero también cómo va el resto de la obra en el tramo de la Ciudad de México, donde no todo son buenas noticias. El tren México-Toluca va a arrancar con años de retraso, a medias, pero arrancará. Veremos qué pasa qué bueno, y están en 5 semanas. Están muy bonitos los vagones. Pues suerte, Saúl, a ver si algún día queda completa. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. El INEGI informó que
Pues la inflación, hoy ya no hubo tan buenas noticias con la inflación. Subió casi medio punto en la segunda quincena de julio, lo cual deja la inflación anualizada, las últimas 24 quincenas, los últimos 12 meses, en donde estaba, la deja en 4.79%. Hay dos maneras de ver esta cifra de inflación. Escoge tú, Ciro, buenas noches. No, tú. ¿Cuál quieres primero, la buena o la mala? La que quieras, compañero. La buena, compañero. Lleva 6 meses disminuyendo a tasa anual la tasa de crecimiento de la inflación. Eso es bastante bueno. Y habría que decirle a Claudia Sheinbaum, o quien le maneje sus redes, que no bajó la inflación. Porque en esta quincena no, en estos 15 días. No, y andaba. No, bajó el ritmo de crecimiento de la inflación. No ha bajado la inflación. Quedó igual, 4.79. 4.79. Sí. No, pero más allá. Sí. Si estuviera bajando la inflación, querría decir que tenemos deflación. Bueno, que los precios. Pero bueno, esa nada más era una acotación. Sí, la otra es: la inflación subyacente sigue muy alta. Y esta es la época, como ya lo habíamos platicado en otra ocasión, en que los precios son más bajos del año. A partir de ahora comienzan a subir los precios y eso hace que la meta de inflación todavía esté lejos. O sea, de 4.8 a 4 hay un tramo muy grande. Alguien puede decir, es que es 0.79, pero hay un tramo muy grande. 4.79. La inflación subyacente está muy alta y mañana que se conozca la decisión de política monetaria de Banco de México, ¿qué va a hacer? Van a mantener... Cámara. Uno, van a mantener sin cambio la tasa de referencia en 11.25 y van a mandar una señal de que no es pronto, no es cercano y no es en este año cuando podrían pensar en comenzar a disminuir las tasas de interés. La traes bien amarrada esa. Siempre. El padre del análisis superior jamás se equivoca en cosas importantes. Pero no, o sea, la inflación está bajando, la tasa de inflación está bajando, sí, pero mucho más despacio de lo deseable. Somos de los países de la OECD que menos ha cedido la inflación. O sea, ahí está la política monetaria y es la principal, si no única, herramienta del gobierno. Remátala, David. Que dicen que mañana le van a pagar a los trabajadores de Mexicana de Aviación sus 816 millones de pesos. Poquito para lo mucho que sufrieron. 13 años después de la quiebra de Mexicana. Más allá de los cuestionamientos correctos que hizo Miguel Ángel Mancera y de los no tan templados de Silvano Aureoles, el frente opositor puede decir esta noche que libró bien el primer escollo de su proceso. Veremos ahora sí qué traen en la mochila Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Uno de ellos enfrentará el año entrante al formidable poder electoral y político que ha construido Morena. Y todo indica esta noche que los 4 caminarán juntos de aquí a junio, sea quien fuera el candidato. El 3 de septiembre habrá candidato del Frente y el 6 de Morena. Lo único cierto, es que aquí tendrán la mejor crónica de todo eso. Se quedan con Qué Importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.